Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Fútbol Sin Cassette. Hoy con el periodista Fabián Gallardo, como siempre, como todos los jueves, como todos los domingos, en el horario que usted esté viendo en este momento también en YouTube, con José Carlos Crespo. ¿Cómo estás, José Carlos? Joaco, ¿cómo le va? Buenas noches a todos, buenas tardes, buenos días. No importa el momento en el cual usted esté disfrutando Fútbol Sin Cassette, y por supuesto a Fabián, que nos acompaña en esta ocasión, y agradeciéndole por darnos unos minutitos de esa ajetreada agenda ahora en la Perla del Pacífico, en Guayaquil, porque la pandemia lo obligó a volver a su casa, que también es nuestra ciudad. Así que le agradezco a Fabián por este tiempo y que podamos conversar como solemos hacerlo muchas veces. Gracias, Joaquín. Gracias, José Carlos. La JJ es del éxito en Fútbol Sin Cassette, así que les agradezco mucho por la invitación y aquí estamos para charlar, para dialogar de nuestra actividad, de los momentos buenos y malos que hemos tenido en la misma también, porque los han habido sin ninguna duda. Sin duda alguna es un honor para nosotros, lo veníamos planificando hace mucho tiempo y conversándolo con José Carlos, un referente, al menos para mí. José Carlos lo debe haber dicho en su momento, y quisiéramos hablar de esos inicios, Fabián, pero desde la niñez. O sea, ese momento del chico que jugaba al fútbol, relataba partidos en el recreo, en la liga cantonal. Cuéntenos todo de su niñez, Fabián. A ver, yo soy de Piñas El Oro, orgullosamente orense. En mi tierra siempre tuve afición por la narración deportiva desde muy niño. Yo creo que habría tenido 7, 8 años y ya estaba con un radio bajo el brazo, que de paso se lo pedía prestado a mi hermano mayor Iván, y escuchaba a Ecuador Martínez. Esa voz me seducía. Ese es el sonido de mi infancia, la de don Ecuador Martínez Collazo, uno de los grandes de la narración deportiva, que naturalmente fue mi referente en ese equipo fabuloso que tenía Emisoras Atalaya. Incluso yo trataba hasta de imitarlo y me aprendía también, escuchando la radio, los mensajes comerciales, y hacía una narración imaginaria en escuela y posteriormente en el colegio, en donde me convertía también, como decían las personas de antes, en el speaker de los eventos deportivos de mi querido colegio 8 de noviembre. Pero radio yo nunca hice en Piñas. La vida me cambió y eso es otro capítulo, pero que nació en mí la vocación por ser narrador deportivo, precisamente fue en mi época de colegio y posteriormente en mi época colegial. Y quiero agarrar, Fabián, esa parte que dices de la vida me cambió, e intuyo que ese cambio tuvo que ver con mudarte de ciudad. En todo caso, sí, desarróllalo y cuéntale un poquito. ¿Qué significó ese cambio de vida que ya te acercó a tus inicios profesionales? Bueno, yo fui a vivir a Quito porque fue la ciudad en la que mis padres se educaron. Mi padre fue graduado en el Colegio La Salle, en esa famosa escuela mercantil que daba títulos de contadores, que luego se han derivado en economistas, en ingenieros comerciales, en fin. Y mi padre vivió allá, en la capital ecuatoriana, se casó muy jovencito con mi madre, y ahí también eran mis dos hermanos que fallecieron, José Luis Gallardo, un gran basquetbolista, y mi hermano Manuel, estudiantes internos del Colegio La Salle. Resulta que esa fue la razón por la que yo también posteriormente fui a Quito, porque mi hermana mayor, María de Lourdes, vivía en Quito, y yo fui a su casa a vivir ya cuando tomé el camino de ir a hacer una carrera universitaria. Jamás estaba en mi mente que yo iba a estar en una cabina de televisión, de radio, y peor aún, en un estadio de fútbol narrando. Yo iba a los partidos al Estadio Olímpico Atahualpa. Yo no alcancé a ir al Arbolito porque ya sería sub-80, ¿no? Entonces, pude ir al Estadio Atahualpa y se me dio la suerte, por una casualidad de la vida, que quisiera comentarles. Yo vivía en el barrio La Gasca, en Quito, 18 años, y narraba en la calle con amigos del barrio, que ya me había hecho pana de algunos, y especialmente de unos chicos milagreños. Ustedes lo van a recordar a uno de ellos, Estalino Sánchez, que jugó en Barcelona, en Emelec, en Liga de Quito. Estalino era estudiante de la Politécnica y muy buen estudiante. Y estaba también Humberto Barreno Jr.,
que estudiaba en la Facultad de Economía. Entonces ellos jugaban al fútbol en la calle y yo narraba un partido, pero les ponía nombres de los jugadores de esa época. En Barcelona estaba Spencer, estaba Nelsinho, estaba Pepe Páez, estaba Bolaños, Coronel, Madruñero, Juan Noriega, Saldivia, etcétera. Y los hacía jugar con los de Liga de Quito de ese entonces, ¿no? Y también con los del Emelec. Habían unos triangulares ahí en la calle y yo narraba los partidos. Entonces le ponía, digamos, sonido a las tardes de fútbol. Y en ese momento, un día se arrimó un señor alto, rubio, gordito, y me dice, ¿cómo te llamas? Porque se puso a ver el partido y se puso al lado mío que me escuchaba relatar fútbol. Me dice, ¿cómo te llamas? Le digo, soy Fabián Gallardo. ¿Dónde vives? Le digo, de esta cuadra a la siguiente, en esta misma calle, al otro lado. Oye, dice, ¿quieres hacer un partido de a de veras en el Estadio Atahualpa? Eso era en el año 75. Y le digo, ¿cómo? Le digo, hacer un partido en el Estadio Atahualpa. Dice, narrar de a de veras en una cabina de radio y un partido de campeonato. Y yo lo quedo mirando, le digo, ¿será posible eso? Y me dice esta persona, que ya voy a dar el nombre, sí, el viernes te espero, era más o menos martes o miércoles, el viernes te espero aquí a las 3 de la tarde que nos vamos al estadio, yo te pongo en la lista de la radio y haces un partido en el Estadio Atahualpa. Por eso digo años, que la vida me cambió. Tenía yo 18 años, 18. Estaba iniciando mi carrera de economía en la Universidad Central. Y resulta que esa persona, digo que fue porque ya falleció, pero le tengo gratitud y un gran cariño y permanentemente hablaré de él, fue Jaime Bowen, que posteriormente fue presidente del Aucas. En esa época él era secretario del municipio y hacía programa deportivo en la Radio Éxito. Se daban modos y tenían una media hora, antes los programas deportivos eran cortitos, y él hacía en Radio Éxito, pero la Radio Éxito transmitía fútbol. Y me llevó al estadio. Ese viernes nos fuimos, tomamos el auto de él y nos fuimos al estadio y yo entré, pero una felicidad, siempre había ido a General, nunca a la tribuna del estadio, siempre yo era habitante de las Generales en el Estadio Atahualpa y así comenzó mi historia. Mi primer partido fue América frente al Manta, no este Manta que incluso acaba de ascender, el otro Manta, el Manta Fútbol Club, ¿no? Y ese momento con Jaime Bowen y esa relación en ese partido que ganó América 2-0 me permitió ingresar al mundo de la radio, que fue para mí como una bendición de Dios, porque ese gesto de Jaime Bowen de encontrarme, de hacerme transmitir un partido de a de veras en el Estadio Atahualpa, cambió el rumbo de mi vida profesional. Fabián, y justamente antes de hablar de las experiencias en periodismo, de cómo fue igual esa transmisión, si hubo nervios, no hubo nervios, los típicos errores que pueden haber, yo no me quería saltar en la parte de la adolescencia o la niñez. Lo ha declarado en algunas entrevistas, hincha de Barcelona. ¿Y por qué hincha de Barcelona en esa niñez? Me imagino por el gran plantel que tenía en esa época Barcelona. Cuéntanos un poquito más. Y también si es que jugaba usted al fútbol o simplemente era desde afuera comentando y narrando los partidos. Bueno, yo voy por la última parte. Jugando al fútbol era como dijo alguna vez Ernesto Guerra, malito, 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 le dijo a un jugador que tenía en su plantilla, no voy a dar el nombre. No tenía condiciones. Me gustaba jugar, por supuesto, yo hice deporte. ¿Y en qué posición intentaba, Fabián? ¿En qué posición? Me gustaba lateral derecho, porque me gustaba la forma como marcaba Quijano. Y yo me hice hincha de Barcelona porque les voy a contar, en el Oro la mayoría de las gentes son hinchas de Barcelona y otro porcentaje que es menor, son hinchas de Emelec, y habían los duelos en la escuela y en el colegio por Barcelona y Emelec. Entonces, naturalmente, pues uno tenía que definirse. Yo me definí por Barcelona con otros amigos de mi infancia, porque ellos son los que verdaderamente saben de qué equipo soy, y aquí lo revelo una vez más, no tengo por qué negarlo, yo me acuerdo de esos Barcelona de Eliño, de Quijano, Lecaro, Macías, Bustamante, Rives Patterson, Mario Zambrano, Muñoz, Tiriza, Reyes Casís, Alejo Calderón, Guacho Muñoz, que ya lo mencioné, y todos esos equipos de la década del año 60. Y yo los conservaba a ellos
mi casa estaba empapelada de pósters, de cromos que salía de la revista Estadio, y hubo un álbum de cromos que también lo llené con tanto sacrificio, porque había semanas que Estadio no llegaba a Piñas por cuestión de transporte, pero me las ingeniaba para pedirle a un primo, pedirle a un amigo que me traigan la revista, porque ahí venían insertados los cromos. Entonces, yo me hice hincha de Barcelona, por supuesto. Ya en otras etapas uno va cambiando, y más aún ahora trabajando, pero no tengo por qué negar. Mucha gente me dice, por lo que yo vivo en Quito y he relatado grandes momentos de liga, me dicen liguista. Los liguistas me dicen barcelonista. Pero bueno, definitivamente esa es la gran verdad. Yo he sido hincha de Barcelona durante tantos años, ¿no? Hoy tengo ya otra posición, precisamente con el propósito, a lo mejor cometer errores y todo, pero de tratar de ser lo más ecuánime posible en mi trabajo profesional. Y de ahí, Fabián, está el salto a dónde. Ok, tu primera experiencia con aquel partido de América Manta, y en qué momento Fabián ya no es solamente un niño, adolescente que narra partidos por invitación, sino que se consolida ya a nivel profesional y empieza a ser la voz que hasta hoy se mantiene. Sí, estuve unos pocos meses en Radio Éxito. Posteriormente hubo un proyecto radial. Yo iba más o menos creciendo, aprendiendo, experimentando, y me fui a Radio Tarqui. Pero mira, la vida me ha marcado a mí con gente muy valiosa en la radiotelefonía ecuatoriana, con grandes periodistas. Allí me encuentro con Carlos Rodríguez Coll. Carlos Rodríguez Coll me escucha en la Radio Éxito, y Mauro Ferrín le sugiere, dice, mire, hay un muchacho de El Oro que narra en la Radio Éxito. Nosotros andamos buscando un relator joven para irlo formando y todo. Y Carlos Rodríguez Coll le dice a Mauro, tráelo, que quiero hablar con él. Y me hizo una prueba en el Estadio Atahualpa, es lo que llaman ahora casting. En el Estadio Atahualpa me prueba una noche que el Barcelona venía de una huelga porque no les pagaban en los años 74, 75, y juega con Nacional. Y le gana Barcelona Nacional 2-0. Y me tocan los dos goles relatarlos a mí. Por eso digo que yo he sido bendecido y que Dios me ha ayudado. Carlos Rodríguez Coll me da 15 minutos de relato, y en esos 15 minutos caen los dos goles. Y cuando yo en el entretiempo terminé mi prueba, Carlos Rodríguez Coll me dice lo siguiente: lo felicito, Fabián, considérese dentro del personal, lo espero mañana en mi oficina de las Torres de la Colón, en la avenida Colón, porque quiero que firme el contrato conmigo. Al otro día fui puntualito, más puntual que novio feo. Fabián, y en esa época, ¿cuánto se podía aspirar? ¿Cuánto se ganaba? Porque es muy sacrificada también esta profesión. ¿Sabe cuánto me pagaba Carlos Rodríguez Coll? Que para mí era una fortuna, 2.500 sucres, con una quincena de 1.250, y yo me podía mantener con esa plata en Quito. Y les hablé a mis padres, que hoy descansan en paz, y les dije, estoy incorporado a una radio, no necesito que me envíen dinero para continuar mis estudios. Yo voy a seguir, y a la par con lo que gane en la radio me voy a mantener. Claro, yo vivía en la casa de mi hermana, pero de todas maneras ese dinero me servía a mí. 1.250 sucres, el cheque que ponía Carlos Rodríguez Coll cada 15 días. ¿Y hoy sería cuánto más o menos, Fabián, con el famoso valor del dinero en el tiempo? ¿Qué representaría? Mira, en esa época yo creo que el dólar estaba a 20 o 22 sucres. O sea, era una muy buena plata. Es que Carlos Rodríguez Coll tenía auspiciantes que se ponían en fila para poder ellos anunciar en su radio. Era uno de los líderes de la radiotelefonía y manejaba Radio Tarqui en forma extraordinaria. Él era un coproductor con la emisora, y realmente había que decirles a muchos anunciantes que no se podía porque habían demasiados comerciales para las transmisiones. Él fue un hombre exitosísimo, a quien yo también le debo mucho, y que Dios lo tenga en su gloria, a Carlos Rodríguez Coll. Temperamental, pero todas esas formas de ser de él me fueron moldeando mi personalidad, me ayudaron muchísimo a ser puntual, a ser responsable, a estar una hora y media antes en el estadio de las transmisiones, y definitivamente a ser responsable con la labor que yo efectuaba. Y luego viene el siguiente paso. Con él me voy a una Copa Libertadores, mi primera Copa Libertadores a Bolivia, Liga Guavirá,
Bolívar de La Paz y Deportivo Cuenca cuando ya tenía 21 años, cerca de los 22 años. Esa fue mi primera Copa Libertadores. Y fue uno de sus grandes maestros junto a Carlos Efraín Machado, ¿no? En Bolivia me conoce Carlos Efraín Machado a mí, porque resulta que no habían canales telefónicos como ahora que cada radio, por ejemplo, pide su línea y transmite. Allá había que hacer un pool de radios porque no habían muchos canales telefónicos. Era pues un tremendo problema las las líneas de comunicación en Bolivia, y se unieron 3 radios grandes, Radio Quito, Radio Tarqui y Emisora Central, y se repartieron el personal. Que quedó en La Paz era Carlos Rodríguez Col, don Alfonso Lazo Bermeo y Edison Vargas Acosta. A Santa Cruz nos fuimos a esperar a Liga y al Cuenca para jugar sus partidos ahí con Guavirá. Se fue Carlos Efraín Machado, don Blasco Moscoso Cuesta, yo era un muchachito, Blasco Moscoso Cuesta, Fernando Cisneros, que era el locutor comercial, y estaba también el doctor Jaime Naranjo. Imagínese usted, con tremendos líderes de opinión, tremendos periodistas que había tenido la suerte de compartir, de compaginar, algo extraordinario para mí en mis arranques dentro de la radio. Hay una experiencia grande, Fabián, y la verdad es que podemos ir paso a paso, pero yo creo que nos quedamos tres días y entre tanto cambio, evolución, programa, creo que no acabamos. ¿Cómo es este paso y la consolidación de este, entre comillas, muchacho de 21 años a Fabián Gallardo ya siendo una de las voces más importantes? A ver, y le hablo a título personal, si quiere para ir desde atrás hacia adelante, ¿no? Ya en los 90, Fabián Gallardo con Roberto Bonafón en Gama eran la dupla. ¿Qué pasó y cómo se llegó a consolidar esa dupla de Gama, que es tal vez la primera referencia de muchos, que no necesariamente sea la parte importante porque usted tiene un camino también previo? Cuestión de feeling, nada más. Es cuestión de feeling, de identificación con la otra persona. Cuando yo entro a Gamavisión, porque había trabajado 1 año y medio en Teleamazonas, en donde fui invitado por sus ejecutivos y estaba Vito Muñoz Ugarte, pues yo hago 1 año y medio, hago desde el Mundial de Italia, el medio año que resta y el 91, pero el 92 me voy a Gamavisión. Y ahí lo encuentro a Roberto. Yo ya lo había visto en la pantalla haciendo programa con Pepe Granizo y Carlos Sandoval. Y nos tocó juntarnos. Vine al hotel acá yo en Guayaquil y nos conocimos personalmente. Y desde el primer momento hubo esa identificación, digamos. Es decir, mutuamente nos caímos bien y eso se fue dando. Se fue dando en el marco del respeto, en el marco de que cada uno ocupa su espacio. Y estuvimos con él casi 14 años y ha sido una de las etapas más hermosas, maravillosas, profesionales. ¿Por qué? Porque con Roberto yo hice el Mundial de Estados Unidos 94 y el Mundial de Francia 98, que fueron 2 Copas del Mundo también inolvidables para nosotros. ¿Cómo es trabajar con Roberto en el medio de esa locura que significaba viajar, las copas, los viajes a Libertadores, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, Roberto dentro de su trabajo es una persona que no descuida ningún detalle, se prepara para los partidos, es una persona que no trasnocha, es una persona que siempre está metido en lo que tiene que hacer y tiene una voluntad extraordinaria, él es incansable. Roberto no para, si le decían a las 4 de la mañana tiene que hacer un directo, ahí estaba Roberto. Si le decían que después de un partido había que hacer otro, ahí estaba Roberto. Yo creo que esa es la clave del éxito, esa perseverancia, esa constancia, esa posición de tomarlo esto como un trabajo, pero un trabajo que le dé placer, no un trabajo como obligación. Y yo creo que eso es fundamental en él para poder tener esos años de una continuidad extraordinaria y por el que varios medios han podido contar en vista de la voluntad, de la capacidad que él tiene y de ser una persona distinta para emitir sus comentarios. Fabián, ¿es el abogado Bonafón la mejor dupla que tuvo en el tiempo en el periodismo o hay otra persona más o varios más como duplas en programas y en transmisiones? A ver, yo con quien trabajé periodo largo en la televisión fue con Roberto Bonafón. Con Roberto Bonafón hicimos realmente una dupla extraordinaria. Sí, pero luego nos separamos porque la vida es así. Él se quedó en Gamavisión y yo me fui a Canal 1. ¿Se lo quiso llevar o no?
Hablamos con Roberto. ¿A Canal 1 supuesto, no? Por supuesto. Hablamos con Roberto. Yo le dije, Roberto, y él más bien me decía, no, quédese aquí, que mire, que ya van a haber nuevos eventos, y estábamos en ese tira y afloja. A la final, ninguno de los dos se dio, ni yo quedarme, ni Roberto irse. Y bueno, la vida nos marcó, como dice el pasillo, sendas distintas. Pero yo me encontré en Canal 1 con Carlos Víctor, con Andrés Guzmán, que realmente también, y Andrés era un peladito, un muchachito que recién comenzaba, que posteriormente se ha convertido en el gran referente también del periodismo. Y mire, pasan los años y yo me vuelvo a juntar con los dos, y Roberto sigue haciendo su gran labor, pero con Carlos Víctor también hicimos y estamos haciendo un gran trabajo, porque es un comentarista también versado, serio, y que me gusta trabajar, sinceramente les digo, porque si no hay ese feeling entre el narrador y el comentarista, y cada quien quiere con su ego ser mejor que el otro, definitivamente no hay esa buena comunicación, y eso lo siente el televidente, el que está mirando y el que está escuchando también. ¿Qué tenía ese producto de Fútbol 1? Solo para ir con esa, José Carlos Ibáñez, ¿qué tenía el producto Fútbol 1 que llamó tanto la atención de todo el país, que no existían ni críticas y que le gustaba a todos? Tenía primero un genio de la producción de televisión, el Chino Pérez, que en paz descanse. Si el Chino Pérez viviera, se estarían haciendo cosas maravillosas. El Chino Pérez fue un adelantado. Hoy justamente almorzaba con Andrés Guzmán y le decía, el Chino era de una imaginación tal que hoy los drones son moneda común y corriente. El Chino hacía contratar un helicóptero y plantaba una cámara en la parte superior en los estadios que esté rondando, y desde ahí se emitían imágenes, porque acá nos impactó, por ejemplo, la final intercontinental, cómo los japoneses hacían esas tomas aéreas, y el Chino las trajo acá con helicóptero porque no habían drones. Entonces él era un adelantado, era un hombre que, como el buen delantero, ¿no?, mete la pelota donde otros no lo pueden hacer, y el Chino era igual, hacía transmisiones que otros no la podían hacer porque él tenía tremenda imaginación. El Chino fue realmente un genio, no estoy exagerando, de la producción de televisión, y además pasional, enamorado de su trabajo, incansable, y hoy, por ejemplo, se lo extraña porque no hay, sinceramente, una persona, pero así, de esa clarividencia para ver las cosas, de cómo hacer televisión deportiva en el Ecuador. Y tiene su lugarteniente porque trabajaba junto a él, Alvarito Freire. Yo le preguntaba a Fabián de las otras. Usted me dirá si me quiere dar nombres o no, si ya lo conversó, o en todo caso, le tocó de las otras, de ir a una transmisión y saber, madre, otra vez estoy aquí. Y uno trata de ser profesional, pues no quiere que le salga mal. Pero bueno, pero le pregunto, ¿le tocó de las otras? En más de una ocasión sí, pero quisiera obviar, no quiero abrirme frentes a estas alturas de mi vida. Ya en mi trayecto tuve algunas y eso me hicieron madurar y ya tomo la vida de otra forma. Yo sé cuál es el fin, el propósito, de repente que se establezca una polémica, pero no, sinceramente no. Pero sí hay momentos en donde uno no sintoniza con su pareja profesional, ¿no? Que no hay esa empatía, le llamaría así, pero de todas maneras uno sabe que esto suele ocurrir y lo toma de la mejor manera, pero siempre quisiera estar con quien tenga uno afinidad para poder trabajar, que esa es la parte del éxito. Mire, yo les digo dupla, la de Araujo con Macaya Márquez, extraordinaria dupla, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, eso dio magníficos resultados. Hoy Pablo Giral, yo creo que tiene con Barsky también, hacen un gran dúo, y así podemos enumerar otros que han hecho durante tantos años un trabajo continuado. Por ejemplo, en radio, José María Muñoz con Horacio García Blanco, Alfonso Lazo con Blasco Moscoso Cuesta, Carlos Machado con el ingeniero Enrique Recalde. En fin, son de esas duplas fabulosas que se dan. Es como la del Zapito Livingston con Pedro Carcuro, para nombrar también
esas grandes figuras de Chile, o Pocho Rospigliosi con Martínez Morosini. Era algo así extraordinario, algo así extraordinario. Sobre esas transmisiones de Fútbol 1, y mire que ustedes hicieron Copas Libertadores, Copas Américas, se fueron a un Mundial, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el partido que lo marcó? Y mire que estoy abriendo el abanico porque fueron años de años, yo sé que puede ser algo injusto y le doy aquí el tiempo para que lo piense y lo vaya pensando, pero esa noche que usted dijo, la verdad, me sentí que soy o somos los mejores o que disfrutó narrarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Tal vez no existe, no sé, pero le pregunto, ¿hubo desde en ese lapso, en esos años, ese partido, ese momento, esa transmisión especial? Mira, yo he narrado tantos partidos y realmente se me han quedado grabados no solo uno. Por ejemplo, el de Cerro Porteño Barcelona, cuando tapó los penales Pepe Pancho y en el otro arco estaba Goicochea. Ok, porque ¿cuál de los dos? Porque también la del 98, pero bueno, sí, 92 se refiere. Sí, en la que estaba Jorge Haberger de director técnico. 92, correcto. Sí, nos rompieron la cabina, los paraguayos tiraron una piedra contra nuestra cabina de transmisión y tuvimos que agazaparnos para que los vidrios no nos provoquen alguna lesión en la cara. Tiraron una tremenda piedra y nos rompieron el vidrio. Eso fue en Paraguay, enojados porque Barcelona lo eliminó a Cerro, pero una alegría. Esa noche, no es que estaba exagerando, pero se me salieron las lágrimas de verlo a Barcelona salir ganador del Estadio de La Hoya. Hoy es un estadio bellísimo, antes era un escenario con pocas garantías. Ese es uno de los partidos. El gol del Team Delgado en Perú, otro extraordinario. La consagración de Liga en Maracaná me tocó hacerla por Canal 1 y fue también, o sea, momentos extraordinarios. Y le digo yo, narrando esos penales, les juro así, yo tenía tanta fe, que lo expreso y está narrado, porque no es solamente decir, tengo tanta fe y las expresiones mías eran diferentes. Cuando le iban a lanzar los penales a Pancho, yo tenía una gran convicción. Esa fue una de las transmisiones también que me llenó, que me dejó feliz porque acertaba en cada cosa. Y eso de los aciertos yo le aprendí a Carlos Machado. Carlos Machado tenía esas premoniciones, ¿no? Cuando narraba los partidos, tengo fe que Ecuador le hace el segundo ya mismo, ya se viene el gol. Y después de 3-4 minutos, gol de Ecuador o gol de X equipo. Entonces, esas cosas que yo las aprendí de un maestro como Carlos Machado, también las he incorporado yo y no me ha ido tan mal, sinceramente, porque esos son recuerdos lindos. Pero son esos partidos, ¿no? En donde uno sale con el pecho inflado. Preolímpico del 92, cuando pudimos haber ido a los Juegos de Barcelona, el equipo que dirigía Dusan, en donde comienza la renovación de los jóvenes valores del fútbol ecuatoriano, también donde surge el grito de Ecuador, Ecuador mi país, cuando Ecuador le gana por primera vez a Uruguay en un preolímpico 2-0 con goles del Tanque Hurtado y Patricio Hurtado. Hicimos una campaña extraordinaria, lo goleamos a Bolivia, lo goleamos a Chile y solo perdimos con Argentina, pero pasamos al cuadrangular final, en donde Paraguay fue campeón y Colombia vicecampeón y Ecuador y Uruguay se quedaron afuera, pero fue también de esos partidos que me llenaron, José Carlos y Joaquín. Oigan, ¿tiene amigos, considera amigos del periodismo en la profesión? Tengo muchos conocidos, tengo pocos amigos, sinceramente, pocos amigos, pero con todos trato de llevar una buena relación para que así de esta manera este trabajo se haga más llevadero, ¿no? Pero tengo pocos amigos, esa es la verdad. ¿Qué es lo bonito y lo feo de esta profesión? ¿Qué es lo bonito del periodismo deportivo y qué es lo feo del periodismo deportivo para Fabián Gallardo? O sea, bonito, por ejemplo, siempre y cuando le guste a uno, porque de repente nosotros hacíamos tripletas y había que quedarse 6-7 horas en el Estadio Olímpico Atahualpa y luego irse al aeropuerto que quedaba 5 minutos, embarcarse y estar ya a las 4 de la tarde en el modelo transmitiendo un doblete, siempre y cuando a uno le guste. Si lo ve como un trabajo, esas son las cosas bonitas, los viajes, el compartir, el transmitir, el volcar emociones a través de la voz de uno. Por eso yo siempre digo, para poder llegar en esta profesión hay que poner el corazón en el micrófono. Si uno no pone el corazón en las cosas que hace, y lo hace con pasión, perdóneme, se queda ahí en la mitad.
no logra coronar la cima. Entonces yo les digo siempre a los chicos, dejen la vida en los minutos que les toque narrar. Antes hacían 15-15. Luego, posteriormente, cuando yo ya me hice responsable en otras emisoras, yo dije, no, un narrador para cada partido. Y ahora veo que hay narradores para los 90 minutos, porque eso es lo mejor, porque si a usted lo pone en 15 minutos, se enfría, Joaquín. Si lo pone en 15 minutos, se sale del partido. El comentarista tiene que ver todo el primer tiempo para globalmente analizar el juego y definitivamente decir su opinión sobre el resultado de un partido. Pero si lo sacan y hacen una dupla por 15 minutos y otra por 15 y vuelve otra vez, definitivamente le perdemos la razón al encuentro. Entonces, eso es lo lindo. Lo feo, no sé si hayan cosas feas. Quizás de repente uno se encuentra con personas egoístas, personas que le tienen antipatía sin conocerlo a uno, no lo han tratado jamás, pero ya lo juzgan. Pero eso es parte, digamos, no solo de la profesión, sino de la vida misma, Por eso me lleva a decir que yo dentro de este trabajo tengo amigos, pero muy pocos, en honor a la verdad. Yo le pregunté a Fabián, ¿quiénes son esos amigos? Esos que usted considera así muy, muy cercanos, queribles, etcétera. Mire, está Roberto Bonafont, por ejemplo, con quien tuve tantos años de trabajo. Está Álvaro Freire, está, o sea, digamos, dentro de la misma profesión está Carlos Víctor, está Andrés Guzmer, estoy conociendo, está Andrés Larriba, está usted, José Carlos, con quien tuvimos una etapa muy linda en DirecTV. Está Sebastián Machado, a quien lo he ido orientando, está Joana Calderón, persona que también cuando iba a debutar conmigo, yo le decía, pero tranquilícese, por favor, que vamos a hacer un trabajo conjunto, esto es en equipo. Y le puse tranquilidad porque estaba bastante nerviosa, le transpiraban las manos. Mire, y voy a decir algo, cuando yo entro a Gol TV, hablé con cada una de las reporteras que van a hacer los partidos conmigo y que lo están haciendo ahora, y les señalé a Gisela Buendía, a Flor Alfaro, a la chica Vargas, así como lo hice en DirecTV, que trabajen tranquilas, que de la mejor manera vamos a sacar adelante las transmisiones y que realmente no piensen que conmigo tienen que rendir un examen. Hagan el trabajo que ustedes saben. Lo mismo le dije a Carlos Javier Argüello y así a todos los muchachos con quienes yo he tenido la posibilidad de poder compartir ya en esta nueva etapa, que no sé si será la última de mi carrera periodística. Pero le digo así, si se me escapa algún nombre, que me disculpen, pero son más o menos esas personas con las que yo he podido trabajar a través del tiempo y que realmente me he sentido muy bien. Y iré descubriendo, ahora está Carlos Galvez, por ejemplo, con quien hicimos también trabajo, está Santiago Bucarán, que es nuevo, está Arturo Magallanes, son compañeros que hoy están y que el tiempo lo dirá cómo la vamos llevando y cómo nos cohesionamos, cómo nos fusionamos para poder hacer un gran trabajo del que salga ganador siempre el televidente José Carlos. Hablamos, Fabián, de los momentos felices y un poco nos contaba los que usted disfrutó. ¿Cuáles fueron los tristes? Esas transmisiones, seguramente por el resultado, la mayoría de veces está relacionado, pero uno también se va mimetizando con lo que pasa o lo que no pasa. ¿Cuáles fueron esas noches tristes que le tocó transmitir, ya sea en radio o en televisión? Bueno, cuando, por ejemplo, fuimos a Estados Unidos, no me van a creer, pero fuimos a Estados Unidos con Carlos Machado a transmitir en Rhode Island, una cancha en la que la gente se metía al campo de juego y no dejaba iniciar el partido porque todos los ecuatorianos y los colombianos se bajaban al terreno de juego y no habían policías para retirarlos. Y el partido prácticamente no se podía jugar porque no había guardianía. Hicieron tan mal los organizadores que escogieron esa cancha que no tenía cerramiento. Saltó Ecuador, la selección ecuatoriana, y por el lado de los colombianos el Deportivo Cali. Y se metieron todos de los dos países a tomarse fotos. Los colombianos con Willington Ortiz, con el Tigre Benítez, en la selección del Ecuador con Vinicio Ron, Carlito Ron, en fin, todos los jugadores. Y
el rato que nosotros fuimos al estadio, fuimos con 3 horas de anticipación y no hubo un funcionario de la Telefónica norteamericana, pero es que parece increíble que ellos se van a la luna, que no pudieron poner un punto de línea de transmisión y no pudimos transmitir ese partido porque no aparecieron los empleados de la Telefónica a quien se le había pedido el servicio desde acá, y nos quedamos como espectadores en el estadio de Rhode Island, donde jugó Ecuador ese partido. Ese es uno de los momentos tristes porque era la selección y queríamos acompañarla y nos pasó eso. El resto son derrotas, golpes fuertes, goleadas, burlas que nos hacían en otros escenarios deportivos. Cuando yo fui al Mundial de España 82, yo veo a Arturo Andrés Iturralde en el centro de prensa, en el IBC de Madrid, y le digo a Carlos Machado, le digo, me voy volando a la oficina para traer la grabadora, para hacer una nota. Aquí está el árbitro Iturralde que va a pitar el Mundial, se ha venido a acreditar. Y corrí yo y le traigo la grabadora y Carlos Machado la prende. Y resulta que en el momento que Carlos empieza a hacer la primera pregunta, viene un periodista chileno, más joven que Carlos, y le dice, ustedes ecuatorianos no tienen nada que hacer en el Mundial, cuando tengan equipo vengan a entrevistar, dejen entrevistar a los que tenemos a nuestro país jugando el Mundial. Casi se arma una bronca terrible porque fue tal la indignación de Carlos Machado, yo también estaba indignado, que tuvo que intervenir la seguridad allí, y el árbitro Iturralde dijo unas palabras que fueron así: no, yo hablo para todos, no solamente para cierto sector. El señor tiene totalmente el derecho y voy a conversar con él primero, cosa que nosotros nos pusimos felices, pero fue un golpe feo. Y decíamos después con Carlos, ¿cuándo vendrá Ecuador a un mundial? ¿Cuándo veremos a nuestra bandera? ¿Cuándo estaremos aquí acompañando a nuestra selección? Carlos, en los años maduros y en el crepúsculo de su carrera, se dio el privilegio de gritar un gol de Ecuador en el mundial, que esa es la mayor alegría que tengo, y también el que nosotros hayamos podido estar desde el 2002 con nuestra selección, José Carlos y Joaquín. Muy buena historia esa. Lo invito a hacer una pequeña pausa, Fabián, para venir a la parte final. Junto a José Carlos hacemos una pequeña pausa en esta gran entrevista con Fabián Gallardo aquí en Fútbol Sin Cassette. Listo, por ahí mismo vamos. ¿Me avisas? Julio. Déjeme que ponga en negro y... Julio. Mandé a corte ahorita. Mírate si un poquito más tarde, yo te voy avisando, todavía no. Pone en negro. Ahorita mandé a corte. Y no les puedo contar una anécdota de Bonafón, ¿no? Sí, no, si les quiero. Si ahorita le quiero. Y vienen algunas preguntitas y bueno, ya. Ahí vamos. Perfecto. Ya estamos. Comienza de una. Ya, comienza entonces. Listo, vamos José Carlos, la parte final. 5, 4, 3, 2. Gracias por seguir con nosotros aquí en Fútbol Sin Cassette con el periodista Fabián Gallardo. Continuamos y hay mucho por hablar. Obviamente por tiempo hay que resumir algunas preguntas. Se nos van a quedar seguramente miles. Pero yo sí quería ir con una que pasa mucho en el fútbol ecuatoriano. ¿Qué piensa el regionalismo, Fabián Gallardo? De esto que se habla, se palpa con los hinchas, pero no sé si usted piensa lo mismo, que en el periodismo también existe. Existe. Los únicos buenos momentos en el que el país se une es por una guerra o por algún éxito deportivo, por ejemplo, como cuando Ecuador clasificó a una Copa del Mundo. Y luego, posteriormente, volvemos a lo mismo de siempre, a esas luchas intestinas que no conducen a nada, y yo creo que eso debe terminarse, pero va a ser muy difícil, yo le veo muy difícil. Hoy con el tema de las redes sociales, usted ve broncas que se dan en este cruce de respuestas, de mensajes, que definitivamente eso nos está haciendo mucho daño. Ojalá que las cosas con el tiempo y estas nuevas generaciones comprendan que Ecuador es uno solo. El país es uno solo. Tenemos un país maravilloso, maravilloso,
y tenemos que respetarnos por sobre todas las cosas. Pero también jugamos papel importante quienes hacemos comunicación y quienes hacen periodismo a través de los diferentes medios, que es el tratar de orientar. Pero la parte fundamental, ¿sabe cuál es? Está en las escuelas y colegios y en la educación que puedan recibir las futuras generaciones de parte de quienes los están formando. Además que los padres también tienen papel, pero básico, fundamental, desde los hogares para poder inculcar que definitivamente el Ecuador, reitero, es uno solo y que no podemos enfrentarnos unos con otros. Ojalá que esto se tome en cuenta, es una opinión muy personal para así terminar con ese odioso regionalismo que tanto daño nos ha hecho y nos sigue haciendo. Usted decía, Fabián, de arranque sobre su nueva experiencia o su experiencia en este momento, quién sabe si sea la última. Y la verdad es que me chocó un poco porque sonaba como que a lo mejor como futbolista que dice, sabes que este es mi último contrato y después ya me retiro. ¿Qué queda de Fabián Gallardo? Repito, con esa respuesta que usted nos entregaba, que a mí me sorprendió un poco. ¿Cómo son estos años y qué es lo que ve en el mediano o largo plazo? Mire, estos años son de disfrute del trabajo, pero ya sin esa intensidad de, por ejemplo, cuando estábamos con Roberto, cuando estuvimos en Fútbol 1, no se nos quería que se nos escape absolutamente nada de la información y realmente hacíamos cualquier cosa. Éramos intensos verdaderamente por ganar una noticia y proporcionarla y estar con la información. Pero hoy estoy un poco más reposado, estoy un poco más tranquilo. Los años también te van dando esa tranquilidad, esa serenidad para encarar las cosas de otra manera. Y Dios dirá, yo creo que los tiempos de las personas se van dando de acuerdo a cómo pasan los años y veremos más adelante. Pero eso sí les digo, tengo la misma energía. Yo me cuido mi garganta. Yo realmente me he convertido con el paso de los años en un profesional en cuanto se refiere a mi salud. Yo no fumo, yo no bebo, yo ya dejé de tomarme mis traguitos ocasionales y todo. Constantemente voy al médico, estoy permanentemente chequeado y como sano, y eso yo creo que es lo más importante porque es la forma para poder extender un poco más nuestra vida profesional con el paso del tiempo. El tiempo es inexorable, no hay nada que hacer. Aquellos que dicen, viejo, sí, viejo el tiempo, ¿no? Viejo el sol, pero todavía calienta. Viejo el viento, pero todavía sopla. Así tenemos que seguir hasta que en determinado momento uno mismo se vaya dando cuenta que las fuerzas ya no dan, de repente ya cuesta alejarse de la familia para hacer un tiempo prolongado con viajes, con asistir a torneos y estar mucho tiempo separado. Hay otras prioridades también y hoy por hoy tratamos por sobre todas las cosas de ser metódicos para poder alcanzar unos años más de plenitud y de satisfacción en el trabajo. Yo siempre pongo, incluso lo tengo en mi Twitter, y eso se lo escuché alguna vez en una entrevista en Chile, que le hacían, yo estaba mirando en el hotel la televisión y lo estaban entrevistando a don Francisco, ¿no? Y don Francisco dice, yo hago lo que me gusta para no tener que trabajar. Me encantó esa frase a mí. Yo creo que cala conmigo, va conmigo. Yo hago lo que me gusta para no tener que trabajar, porque esa es la verdad. El que toma el trabajo de narrar fútbol, de comentar fútbol, de estar en una radio, de estar en un canal de televisión, pero lo ve como una cosa que tiene que cumplir sí o sí, aunque a esa persona no le siente bien estar tanto tiempo en un set, tanto tiempo en una radio, viéndose con la misma gente todos los días, es porque no siente la profesión. Para esto hay que ponerle pasión y por sobre todas las cosas le tiene que gustar. Así que así te respondo, José Carlos, que esperemos a ver, el tiempo dirá, a las personas nos va poniendo en su lugar y uno debe ser consciente cuándo debe seguir y cuándo también tiene que pensar ya en el retiro. Fabián, yo antes de pedirle alguna anécdota que sé que tiene de Bonafón, hay bloopers de por medio que me gustaría conversarlo para reírnos un poco porque siguen viralizándose constantemente, pero antes de eso,
quería preguntarle, ¿existen presiones en el periodismo? ¿Existen bajadas de líneas? A mayor exposición existe a lo mejor ese diálogo permanente con el dirigente y a la vez te puedes pelear con el dirigente por una opinión. ¿Cómo ve todo eso que ha sucedido a lo largo de su trayectoria en el periodismo? Mire, es difícil en el periodismo deportivo tener amigos, por ejemplo, con los dirigentes. Se puede tener una amistad que se enmarca, digamos, dentro del respeto, pero con cierta distancia, Han habido momentos en que las opiniones de uno no gustan, no caen bien. Por eso es mejor mantener prudencia y distancia con el directivo. Ni aceptar viajes, ni aceptar invitaciones, ni cosa por el estilo. Mantenerse al margen para tener una independencia, tener autonomía. Yo creo que eso es importante. Eso es importante, que marca, digamos, distancia, ¿no?, entre lo que hace el dirigente y lo que hace el periodista deportivo. Yo, por lo general, no he tenido inconvenientes. He tenido ciertas discusiones, ciertos impases por tal criterio, por tal información, pero en cuanto a informaciones, yo trato de permanentemente, como dice ahora la ley de comunicación, verificar, contrastar, y cuando ya eso esté debidamente cimentado y que uno pueda movilizarse a través de una red social para dar una información, y no tener que posteriormente recular y pedir disculpas porque, bueno, me equivoqué, la fuente me dio mal dato. Entonces yo en eso soy muy riguroso conmigo mismo para no tener ese tipo de inconvenientes. Les digo algo, nunca he tenido presiones en los medios en donde he trabajado. Háblese de Teleamazonas, Canal 1, Gamavisión, Ecuavisa, siempre han respetado mi criterio, mi opinión. Nunca me han dicho, tú tienes que decir esto porque conviene esto. Nunca nadie me ha condicionado o en determinado momento pretendido hipotecar mi opinión. Si eso habría llegado a ocurrir, ténganlo por seguro que yo no habría transado con eso y les habría dicho, bueno, busquen otra persona que esté dispuesta para eso, y definitivamente conmigo no cuenten. Yo nunca ha habido respeto en todos los medios por eso, por la puerta que entré a los canales en donde trabajé y me dieron la oportunidad de realizarme profesionalmente por esa misma puerta, así como entré, por la misma salí. Igual en las radios. Ya, y ahora sí, nos decía que tenía alguna anécdota con el abogado Bonafón. Aparte de esa anécdota con el abogado Bonafón, de la profesión misma deben existir miles. ¿Alguna que se le venga a la memoria como la más graciosa también? Bueno, una no es tan graciosa porque fue vulgar, pero pasó en el Estadio Olímpico Atahualpa, haciendo una previa de un Argentina-Ecuador, y estaban en la mesa, atrás del arco sur del Estadio Atahualpa, estaban, imagínense, invitados, Luis Fernando Suárez, Salvador Capitano, Carlos Víctor, Andrés Guzmán y yo. Estábamos los 5 haciendo la previa de ese partido, que antes nos permitían, esas eran parte, digamos, de los arreglos como dueños de derechos, que el Chino Pérez decía, no, mi gente tiene que estar en el campo de juego y vamos a hacer una mesa de 2 horas de previa, rodamos videos y hacemos trabajo. Resulta que fuimos a un corte comercial y por eso digo que fue una anécdota que rayó en la vulgaridad y que me costó, me dieron con todo, especialmente los buenos muchachos, porque yo veo una chica muy simpática en el graderío que estaba ingresando, voluptuosa, exuberante, y bueno, pues como todo hombre que es, y cuando uno está entre amigos, de repente suelta algunas malas palabras y todo. Entonces, yo no me había dado cuenta que habíamos vuelto del corte comercial. Estaba Pedro Lozada ahí también. Yo no me había dado cuenta que estábamos al aire. Había quedado un silencio de unos 10, 15 segundos, pero ni el camarógrafo que estaba al frente, ni el productor nos hablaba por los fonos que nos digan, sigan, estamos al aire. Resulta que
Nos habíamos desentendido porque había, pero así, una fila interminable de comerciales y pensábamos que seguíamos en comerciales y hemos estado al aire. Cuando yo veo a esa chica y le digo a Andrés Guzmán, Andrés, qué buenas té de la de negro. Y resulta que el camarógrafo dice, estamos al aire. Entonces me dice, Fabián, me dice, serio Andrés, ¿estamos al aire? No, le digo, no estamos al aire. Y nos damos cuenta a continuación, y les voy a decir algo, en esa época ya estaban los celulares, y el celular que yo tenía en el bolsillo me empezó a vibrar tremendamente. Bueno, estábamos un poco nerviosos porque yo dije, ese exabrupto que yo dije, refiriéndome a esa chica, salió al aire. Bueno, volvemos después de un corte, era para tranquilizarnos un poco, saco el teléfono, ya dejó de sonar, llamo, era mi señora, y me dice, ¿sí sabes la tontería que dijiste al aire? ¿Qué es lo que te pasa? Y me pegó una regañada impresionante. Y eso fue motivo, porque quedó grabado, para que los buenos muchachos con Pinar Gotti hicieran la fiesta conmigo durante un buen tiempo. Es decir, yo les di mucho rating con ese momento de lo que pasó en el partido Ecuador-Argentina, que hasta el día de hoy de repente la gente se acuerda de eso y me pasa facturas y les pido así disculpas por ese mal momento, y culpa mía también, y culpa también del sonidista que no cerró los micrófonos como corresponde, ¿no? Fabián, pero creo que ganamos ese día, si no me equivoco, 2-0. Sí, ganamos. Sí, ganamos, ¿verdad? Gol del Team y gol de Diablo Lara de Neisser. El Diablo Lara, sí, así fue. Sí, ahora, ese día lo narraste como el partido. O sea, ¿te pudiste despejar de eso o no? Sí, por supuesto, sí. Por supuesto. Ya, okay. Era mucho más joven y como pasó lo que pasó, yo dije, bueno, ya, ¿qué más puedo hacer? Sentarme a llorar no puedo. ¿Y en la casa, cuando viste ya a la señora? En la casa me tiró las orejas mi mujer. Pero miren, pasaron 3-4 días de eso y me voy con mi esposa al supermercado, porque estaba fresquito eso. Me voy al supermercado y estaba yo llevando el carrito, mi mujer cogiendo los productos y todo, y pasa una señora de acento costeño. Y yo estaba llevando el carrito y me dice, señor Gallardo, ¿cómo le va? Le digo, señora, buenas tardes, ¿cómo está? Oiga, me dice, ¿y qué tal estaba la de negro? Me dijo. Me quedé pero frío, y después mi mujer me dijo, ya ves la repercusión que tiene la tontería que fuiste a decir ese día del partido. La señora me lo volvió en broma, me lo volvió a recordar diciéndome lo que me dijo en el supermercado. Entonces le dije, no pasa nada, señora, ya se fue la de negro, le dije así, y yo, como se dice, gambeteé el continuar el diálogo con esa persona porque me estaba recordando. Y mucha gente se ha acordado de eso. Y cada vez que pueden también en redes sociales lo sacan a relucir, porque eso no se ha borrado, está allí. Y la otra anécdota con el abogado Bonafón que nos decía en el corte. Esta es fantástica. Transmitíamos Nacional Barcelona por la noche en el estadio Atahualpa. Y teníamos acceso a camerinos. Y Roberto estaba en la cabina conmigo. Roberto me dice, yo estaba con mi hijo, que estaba pequeñito, pero él sí como me ha acompañado antes al estadio, conoce los camerinos. Dice, préstemelo a Juancho para que me acompañe, porque yo no conozco este estadio, dice Fabián, yo no sé ni por dónde se van los camerinos. Entonces le digo, Juancho, ándate con él. Tenía Juancho unos 12 años, 14 años, 12, 14 años. Entonces, en el camerino de Barcelona estaba el capitán Javier Pulson, ¿ya? Y Roberto quería traerlo hacia donde él estaba para entrevistar al capitán Javier Pulson. Y le dice, tráemelo al capitán, dice, para entrevistarlo, tráemelo al capitán Pulson. Ahí está. Y resulta que mi hijo no lo conocía al capitán Pulson. Y lo primero que hizo fue y le trajo uno de los policías que estaba con gorra ahí, ¿no? Dice, oiga, dice, Roberto Bonafán, lo quiere entrevistar, capitán, venga, por favor. Y se lo trajo al policía y no lo trajo al capitán Pulso porque lo vio con uniforme.
Y Roberto tuvo que entrevistarlo al capitán de la policía y no al capitán Pulson, y nos matábamos de risa después, porque esa anécdota pasó en el Estadio Atahualpa. Muy buena, Fabián. De verdad, le agradezco por este tiempo. Como lo digo, nos queda corto con tanta trayectoria, tanto profesionalismo, tantos años en las transmisiones. Llegó a nuestros hogares y la verdad que para mí es un gusto que me doy entrevistándolo y le agradezco por este tiempo y quería dejarle en la parte final con su mensaje para la afición del fútbol, el deporte en general, para los chicos que están en el periodismo deportivo incursionando y que lo tienen a usted de ídolo. De verdad, ese mensaje final en la despedida y nuevamente muchísimas gracias, Fabián. Muchas gracias, Joaquín. Gracias, José Carlos. Bueno, ustedes están en esa etapa de crecimiento, en esa etapa de afianzamiento. Yo creo que eso es realmente importante. Solamente puedo decirles que sigan con constancia, que amen lo que hacen, porque eso es fundamental, amar lo que uno hace. Si uno tiene un trabajo, y más aún en los medios de comunicación por obligación, dedíquense a otra cosa, que la van a hacer mucho mejor y no se van a sentir llenos, no se van a sentir satisfechos. Y a la gente joven, hoy que hay tanto mecanismo, tantas facilidades para poder destacarse, para poder surgir, para poder avanzar, les doy este consejo. Esta es una frase que la aprendí yo de Voltaire. Dice, la lectura no le da al hombre sabiduría, la lectura le da al hombre conocimiento. Mientras más ustedes lean, mientras más ustedes se empapen a través de los libros que son los mejores amigos para uno, saldrán adelante. Así que eso les da conocimiento, eso enriquece ese conocimiento y definitivamente los hace que sean mejores personas, mejores seres humanos y mejores profesionales. Así que no dejen de leer, no dejen de leer. Hoy hay tantas facilidades. Se mete al internet, uno aplasta, se clic en una tecla y tiene lo que quiera a través de las diferentes plataformas. Vean fútbol, empápense, aprendan de los mejores. Quiero agradecerles por la invitación que me han hecho, a la gente por soportarme, que conozcan un poquito de mi vida profesional y por sobre todas las cosas, pues que la vida nos dé salud. Hoy que vivimos en pandemia, vivimos un momento muy difícil, cuidémonos, protejámonos, pensemos en nuestras familias, en los seres que amamos, en nuestros compañeros con quienes compartimos nuestras actividades, para así no tener inconvenientes y llevar tristeza a nuestros hogares. Así que un hasta siempre, Joaquín. Siga adelante usted también, periodista joven, igual que José Carlos, que estamos seguros el futuro lo tendrán asegurado, producto de la convicción, de la entrega y del profesionalismo que les pongan a todas y cada una de sus acciones. Un abrazo. Muchas gracias, Fabián. Muchas gracias. De verdad que la lectura es el gimnasio del cerebro y hay que acoger cada palabra que dijo. De verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Fútbol Sin Cassette. Y ya lo saben, a todos, suscríbanse en YouTube, síguenos siempre semana a semana en este programa que lo hacemos para ustedes. Hoy pasó Fabián Gallardo, el gran periodista deportivo que tiene el fútbol ecuatoriano.